Se llamaba Daniel y llevaba varios días sin dormir. Desde hacía semanas, cada vez que cerraba los ojos, oía un susurro que provenía de la oscuridad. La voz era baja, casi como un murmullo, pero llena de malevolencia, y decía siempre lo mismo: ríndete. Al principio, pensó que era solo el eco de su propio cansancio, algo que podía ignorar. Sin embargo, cada noche que pasaba, el susurro crecía en intensidad, y con él, la desesperación. A veces, la voz parecía rodearlo, como si alguien estuviera al lado de su cama, susurrándole al oído. Una noche, después de una intensa jornada de trabajo, Daniel sintió que el susurro era más insistente, como una serpiente enroscándose alrededor de sus pensamientos. La voz tenía un tono tan gélido que sentía que cada palabra perforaba su mente, dejándole una sensación de vacío y tristeza. Cuando por fin se quedó dormido, la voz volvió, susurrando esta vez en un tono más fuerte: no hay esperanza. Ríndete, nadie notará si desapareces. Daniel despertó sudando frío, y sintió que algo en la oscuridad de su habitación lo observaba. Al día siguiente, agotado y con ojeras marcadas, Daniel se sentó en el borde de la cama. Sabía que no podía seguir así. La voz parecía conocer sus temores más profundos, y eso le producía un pavor indescriptible. Aún así, había algo en el que se negaba a ceder. Esa noche, cuando cerró los ojos, la voz volvió. Pero esta vez, no era solo un susurro. Ahora, parecía rodearlo, como un eco que retumbaba desde las paredes y el suelo. ¿Para qué sigues luchando? No hay nada para ti aquí. Ríndete. Daniel intentó ignorarla. Respiró profundamente y trató de relajarse. Pero la voz se hacía cada vez más intensa. Su corazón latía con fuerza. Estaba asustado, pero dentro de él también surgía una pequeña chispa de resistencia, algo que le decía que debía resistir. A medida que la noche avanzaba, el susurro se transformó en un grito desgarrador, cada palabra un puñal que se clavaba en su mente. Pero, aun cuando el miedo lo invadía, Daniel susurró para sí mismo: no me rendiré. La voz, desconcertada, pareció tambalearse. La oscuridad que lo rodeaba se desdibujó un poco. Daniel sintió una chispa de esperanza. Apretó los puños y se repitió en voz alta: no me rendiré. En ese momento, algo extraño sucedió. Las sombras en la habitación parecieron retroceder, y la voz se hizo menos aguda, como si perdiera fuerza. Daniel sonrió por primera vez en semanas, sintiendo que una pequeña victoria se había alcanzado. Esa noche, Daniel se durmió mejor que en días, y aunque el susurro intentó volver, ya no era tan fuerte. Cada vez que la voz regresaba, él repetía su mantra de resistencia, y cada vez las sombras retrocedían un poco más. Con el paso de los días, comenzó a recuperar la energía. Notó que su ánimo mejoraba, y se aferró a esa sensación de control. Al resistir la voz, se sentía más fuerte, como si hubiera descubierto un poder que antes desconocía. Una noche, la voz intentó un último ataque, más feroz que nunca. Las sombras parecían haberse multiplicado, rodeándolo, susurrando desesperadamente: ríndete, ya no puedes más. Pero Daniel, en lugar de temer, simplemente dijo en voz alta: tú no tienes poder sobre mí. Con esas palabras, el ambiente cambió. Las sombras temblaron y comenzaron a disolverse lentamente. Daniel las observó con una mezcla de compasión y valentía, comprendiendo que la oscuridad había sido solo un reflejo de sus propios temores. Aquella noche, mientras las sombras se retiraban, sintió una paz que no había sentido en años. Era como si hubiera vencido una batalla interna, un monstruo invisible que solo él podía ver y enfrentar. Desde entonces, cada vez que sentía alguna inseguridad o miedo, recordaba esa voz, esa oscuridad que casi lo venció.
Recordaba cómo había luchado y ganado, y eso le daba fuerzas para enfrentar los retos de su vida diaria. Daniel aprendió que, aunque la oscuridad siempre está cerca, siempre hay una elección: rendirse o resistir. Y comprendió que, cada vez que uno elige resistir, la oscuridad pierde un poco de poder. La voz nunca volvió, o quizás solo se debilitó tanto que ya no podía alcanzarlo. La oscuridad, que antes lo acosaba, se había transformado en un recuerdo lejano, en una lección de vida sobre el poder de la resistencia. Daniel compartió su experiencia con otros, convirtiéndola en una historia de superación, motivando a quienes, como él, sentían que no podían más. Les decía que, aunque la oscuridad pareciera invencible, siempre había esperanza si uno decidía resistir. Y así, Daniel, quien alguna vez fue atormentado por la oscuridad, se convirtió en una luz para otros, recordándoles que las sombras solo tienen poder si uno se lo permite. Dale me gusta, suscríbete, síguenos y comenta.